Hablemos de mercado, con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Economía y finanzas en 30 minutos. Bienvenidos otra semana a Hablemos de Mercado, un nuevo capítulo. Esta semana es un poco más corta, así que vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hacer algo un poco distinto. Como siempre me acompaña Manu. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Sí, semana corta, así que bueno, vamos a hacer algo diferente. Saludamos a Sofi también, que está ahí atrás del vidrio. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, la idea era hacer como dos bloques. Primero, por un lado, comentar un poco algunas noticias y algunos temas que se están debatiendo, como es el caso de FATE y toda esta cuestión con la reforma laboral. Y después, en el segundo bloque, hacer un poco un ejercicio de cómo se estructura una cartera en Argentina particularmente y hoy en el contexto actual, que bueno, creo que puede estar interesante, ¿no? Esta semana, en el marco de la reforma laboral, está hablando del caso FATE, el cierre de la empresa, los despidos. ¿Esto es consecuencia de la política económica del gobierno o es un problema específico de la empresa? No sé si nos quieren contar un poco. Bien, el caso FATE, bueno, es bastante discutido, digamos, por lo menos porque pone como en tensión las dos formas de pensar, digamos, la política económica, ¿sí? La actual y la anterior, ¿no? Poco la dinámica que se viene dando, bueno, es una compañía que es muy emblemática de venta de neumáticos, tiene ya muchísimos años, si no me equivoco, 1940 decían que se había fundado, y bueno, el tema es que, bueno, pone en debate este tema que es, abrimos o no el mercado y empezamos a competir de igual a igual con compañías extranjeras, y bueno, hay un poco, bueno, esta compañía cerró, claramente no tenía las condiciones para competir, digamos, con neumáticos que se pueden importar. Y bueno, y ahí la pregunta es, bueno, ver por qué, ¿sí? ¿Qué está pasando de fondo? ¿Por qué somos más caros? Y también empezar a analizar la estructura de costos, ver si es una cuestión que tiene que ver más que nada con, no sé, el costo laboral, el costo impositivo local, o más que nada, o con la estructura productiva que tenemos nosotros. Es decir, bueno, somos caros en esto y nos tenemos que abocar a otro segmento productivo, ¿no? Sí, la semana pasada empezamos a tocar un poco de este tema, sin saber de este caso, pero dio la casualidad que hablamos de la reforma laboral y tocamos el tema de competitividad, costos. La realidad es que creo que hay de las dos, hay una parte de, no sé si decir mala gestión, pero una equivocación, o al menos según lo que algunas entrevistas que había dado el dueño y demás, donde decía, nosotros la economía debería seguir con cepo o esperamos eso. Bueno, hay cambios en la macro, en la política económica que por ahí te pueden generar un impacto negativo en tu empresa porque leíste mal lo que iba a pasar y bueno, y es parte del juego, ¿no? Pero bueno, también por otro lado hay cuestiones más estructurales de fondo que van más vinculadas a lo caro o lo poco competitivos que es Argentina en determinadas industrias. Nosotros en todo lo que es exportar energía con vaca muerta y el agro, eventualmente minería también, somos muy eficientes, pero no somos eficientes para competir en todo lo que es, la semana pasada hablamos de textiles, calzado e industria, que sería el caso de FATE, son sectores en los que Argentina no es competitivo, y si a eso le sumamos una estructura de costos muy alta en términos laborales, en términos impositivos, bueno, se hace difícil competir y estas son las consecuencias de esa apertura, ¿no? Y ahí te diría que inclusive es algo que también lo venimos recalcando el año pasado, en este año, que es el año de la economía real, que por lo menos el sector lo viene definiendo de esa manera, íbamos a empezar a ver síntomas de una economía mucho más normalizada. Y eso que iba a implicar de que una vez que se retiraran esos controles y la inflación se controlara, íbamos a empezar a ver negocios que se caían a pedazos, pero tenía que ver justamente con que estaban sostenidos de forma artificial. Y eso incluso lo veníamos conversando mucho el año pasado, porque era algo que, bueno, uno también en la dinámica, digamos, del mercado que uno veía en el año 2023, ¿sí? Cuando eso comienza a mutar y cuando se empiezan a retirar esos controles y empiezas a ver que la inflación de repente empieza a bajar, decir, bueno, me tengo que poner un poquito más creativo y me tengo que abocar 100% a la estructura de costos que tiene la compañía, ver las líneas de costos una por una y ver dónde estoy gastando una moneda de más. Antes eso no te interesaba, de hecho el negocio anterior era a lo mejor en una compañía que tenía un insumo, una mercadería que estaba dolarizada, estoquearse, y sabías que con eso, más la inflación que te licuaba mucho, le decís, bueno, vamos a andar, y bueno, ahí la eficiencia era un tema que lo dejabas, digamos, a un capítulo aparte. Sí, caso típico, perdón, y si importabas insumos, importalos ahora que el dólar está más barato de lo que va a estar después, importá todo lo que puedas, guardá, y bueno, y estás ganando plata
por la diferencia de tipo de cambio, lo mismo por el ajuste por inflación que tiene la mercadería que estoqueas, cuando ya dependes un poco más del peso, por así decir, y esa era una estrategia ganadora, que hoy ya no la tenés. Y lo mismo pasa en términos de deuda. Vos podés tomar deuda a X tasa, que después, como la inflación se disparaba, terminabas pagando una tasa muy barata en términos reales. Por ejemplo, capaz que tomabas al 50% con una inflación del 40%. Sí, caro. Pero después esa inflación se iba del 40 al 100 y ahora estás pagando 50 con una inflación del 100. Sí. El problema es que los que tomaron deudas a tasas del 300% con inflación del 200, por poner casos extremos, ¿no? Ahora la inflación ya no es más ni de 200, ni de 300, ni de 400. Tienes una inflación corriendo al 30, pongámosle, según como quieras medirla. Ahí estás pagando una tasa cara y eso hace que en tarde o temprano la deuda deje de ser sostenible, ¿no? Son muchas estrategias que hoy ya no funcionan. De hecho, hubo mucho lío en el traspaso ese entre 2023 y 2024, donde varias compañías tomaron deuda alta en pesos, ¿sí?, a tasa fija. Que bueno, que después en un escenario donde uno no veía una inflación a la baja y ni un sendero bajista de la tasa de interés, en donde bueno, después hubo que salir a ponerle el pecho y hubo varias reestructuraciones en función de eso, porque el problema que tenés vos hoy es decir, bueno, tengo una tasa de interés que se está normalizando, tengo un mercado, a ver, con todas estas variables que estamos mencionando nosotros, un dólar que está tranquilo, una inflación, entonces empezás a ver el negocio real. Una economía en cualquier parte del mundo funciona de esta forma. Entonces vos tenés un margen X en dólares, ¿sí?, que andará en torno al 10%, y bueno, pero lo tenés cuantificado. Anteriormente a esto, con los controles y todo, vos no terminás sabiendo a ciencia cierta cuál es la ganancia real, o tenés una ganancia que la podés cuantificar, ¿sí?, pero que depende de un montón de variables que están al medio. Decir, che, bueno, si yo dependo de que haya un control, ¿sí?, o un cupo a las importaciones, y por otro lado, de que haya un dólar o una inflación que corra al 20%, porque yo estoqueándome le gano así, y poder endeudarme a tasa fija, claramente no es un negocio que esté generando valor, no es un negocio que esté generando plata. Entonces ahí yo es como que digo, bueno, hay que revisar un poquito los principios esos, y claramente, a ver, está la cuestión del empleo, que inclusive es una preocupación en términos económicos también para el gobierno actual, porque no creo que lo deje así al libre albedrío, decir, che, bueno, esos puestos de trabajo se van a reacomodar. Es importante hoy que el gobierno también te genere las condiciones necesarias para que vos puedas reacomodar todo ese aparato productivo. O sea, bueno, justamente ahora, a ver, que ahí vamos a conversarlo, pero también todo este tema del blanqueo laboral y todo eso. A ver, la idea sería que esa economía se reactive y de que vos puedas, a esos 1000 empleos que dejaste en la calle, en esa empresa puntual, ¿no? Estoy ejemplificando con eso, los puedas meter a trabajar en otra cosa, sí, de la forma más rápida posible. Sí, es que lo que vos decís, son modelos que no se sostienen en el largo plazo o no en una economía normal. Y bueno, y ahí es un poco la disyuntiva de necesitamos una economía flexible para poder reinsertar esa gente en otras actividades. Lo que pasa es que no es tan sencillo porque la gente tiene ciertas habilidades que por ahí en otro negocio no sirven. No es tan, por ahí a veces del gobierno lo pintan como que es muy fácil. Pero bueno, necesariamente creo que es parte del proceso, porque si esos sectores no competitivos no les podés dar competitividad bajando impuestos, bajando costo laboral, va a haber muchos que lo mismo no van a ser competitivos por una cuestión, ventajas comparativas de Argentina respecto al resto del mundo. Entonces, inevitablemente son sectores que van a tener problemas, empresas que van a cerrar, y bueno, necesitas tener una economía lo suficientemente flexible como para que se puedan reubicar en otra actividad que sí sea competitiva a estándares, digamos, claro, internacionales. Sí, lo que pasa es que no es fácil. Y inclusive ahí te incorporo algo que decir, con esto no estamos como defenestrando ni tampoco planteando un escenario donde uno diga, bueno, el único sector productivo en Argentina es energía y el agro, porque inclusive está ese debate muy frecuente en lo que es materia de economía internacional, donde justamente decir, bueno, este tipo de políticas, o sea, que promuevan un cierto sector económico y no solamente estar, digamos, promover lo que tenga que ver donde uno tiene mayor dotación, digamos, de factores productivos, bueno, decir, yo puedo agarrar y puedo promover ciertas políticas para incentivar un aparato productivo en Argentina que no tenga que ver con el agro, ¿sí? Eso es válido,
¿sí? Pero de todas maneras, vos no podés sostener todo tu aparato productivo en función a ciertas políticas, porque lo que había antes era una maraña de regulaciones que no se entendía ni siquiera dónde estabas parado, y a la empresa agropecuaria tampoco, ni ninguno. Entonces, bueno, yo creo que eso es vital que lo entendamos, porque cambia un poquito las reglas de juego, y bueno, inclusive lo sabíamos y lo veníamos también anticipando el año pasado, que se venía hablando mucho, y bueno, este año yo creo que empezamos a ver los resultados en el bolsillo de las empresas. Algunas se adelantaron, otras no, y bueno, las que no, hoy creo que lo van a sufrir, lo están sufriendo. Juan, sobre la reforma laboral, ¿qué soluciones busca aportarle a las empresas y a los trabajadores? Bueno, es esto, es sumar flexibilidad, disminuir costos. Es una manera de que estos sectores, bueno, obviamente afecta a todos los sectores en general, pero sobre todo ayuda mucho a estos que no son tan competitivos a tratar de mejorar en ese sentido. De nuevo, además de la reforma laboral, hace falta también una reforma impositiva, sobre todo ingresos brutos es uno de los impuestos que más complican a las empresas. Pero bueno, en esencia la reforma laboral apunta a eso, a reducir costos, y sobre todo hay un tema que para aclararlo, no es solamente, o sea, no estamos diciendo que solamente hay un problema de dotación de factores que vos decías, Manu. El problema no es que el costo laboral sea caro, no es solo eso, es una combinación de muchas cosas. Por eso ahora toco lo impositivo también, y porque puede sonar muy duro cuando hablamos de sectores que no son competitivos y empresas que lamentablemente van a cerrar, pero ojalá no pase, ¿no? Pero creo es lo que creemos que va a pasar, sino que queda como si le echáramos la culpa al empresario, dijéramos, bueno, estás en un sector que no sirve, lo siento. La realidad es que de su lado hay muchas cosas que no las pueden cambiar, como es la cuestión laboral, la cuestión impositiva. Hay muchos costos que no dependen de esos empresarios y que lamentablemente están sometidos a eso. Bueno, de hecho, a ver, en este esquema justamente, a ver, decir, ¿qué puede hacer el gobierno? O cuáles son las herramientas que el gobierno tiene a su alcance en un escenario donde hay compañías que no van a funcionar. Bueno, los mismos que te puede dar el gobierno son esta reforma laboral, una reforma, digamos, en la ley impositiva, porque son justamente las condiciones que podría generar el gobierno para que vos puedas competir con tu vecino. En este caso puntual, el tema de la reforma laboral, a ver, lo que hace es darle flexibilidad al empresario y también cierta previsibilidad al empresario para que pueda cuantificar cuánto es el verdadero costo que tiene. De hecho, incorporan también el tema del que funciona muy parecido a la UOCRA, que es como el Fondo de Ciencia Laboral, que es justamente para poder anticiparse a las indemnizaciones. Pero bueno, hubo una etapa de la Argentina donde uno contrataba un empleo y no sabía si te iba a laburar tres meses y un día. Y bueno, y esa parte, bueno, también es justamente la otra cara, digamos, del empresariado, porque el empresario no deja de ser un trabajador más, que inclusive trabaja mucho más que el resto de los trabajadores de la empresa, porque es un tipo que se pone la compañía al hombro, que inclusive muchas veces no se toma vacaciones, y estoy hablando del empresario pyme, que genera el 80% del empleo registrado de la Argentina. Entonces ahí es como que uno decir, bueno, el gobierno qué está haciendo por ese segmento, y bueno, está haciendo estas cosas, está normalizando esas condiciones para que compañías puedan salir a competir, las que realmente puedan competir en ese mercado y que no dependan tampoco de bueno, a ver, en este caso puntual de FATE inclusive se habló inclusive de defender el tema de la brecha, el CEP, porque sabemos que eso trae un montón de son más los resultados negativos que trae o sea, uno tiene que tener una visión mucho más macro y más generalista como para poder a lo mejor opinar sobre esto, porque decir, claramente son 1000 empleos que quedan afuera, ¿sí? Pero por otro lado, bueno, también es importante que el gobierno, le meta un poquito de pimienta al asunto para poder anticiparse lo más rápido posible y poder justamente que se reestructure todo ese mecanismo laboral en Argentina. Sí, justo creo que fue el cierre del capítulo anterior que decíamos, acá tenés una economía que necesita ser abierta al mundo porque tenemos mucho para exportar, pero tenés que readaptar todo tu ecosistema productivo, toda tu matriz productiva, porque somos un país que viene de tener salarios muy bajos en dólares, que era lo que permitía que todos estos sectores compitieran, pero con la economía abierta los salarios en dólares suben y te genera un problema. Entonces, es muy simplista, pero tenemos dos modelos. Uno cerrado, con salarios en dólares muy bajos y donde la industria argentina prospera, casa en el zoológico, o un modelo mucho más abierto donde esos sectores tienen que competir, donde vos de tu lado como gobierno le tenés que tratar de igualar las condiciones al resto del mundo, pero son salarios más altos, son otras condiciones, ¿no? Y puede que
pese a toda la regulación y demás, puede que no llegues nunca a ser competitivo contra otras economías. Mira, te voy a resumir esa idea y creo que el concepto sería mano de obra barata, ¿sí? Y exportadores de materia prima, y el valor agregado se genera en el resto del mundo. De hecho, yo conozco compañías que siempre se planteaban decir, bueno, todo lo que es, la producción primaria se generaba acá, el valor agregado en otros países del mundo, justamente por la estructura fiscal, y después ese producto inclusive volvía a la Argentina. Entonces, eso no estaba bueno, digamos, como país, porque justamente ahí hay que hacer, digamos, una autocrítica y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Y estamos defendiendo, digamos, ciertas cosas a costa de otras, ¿sí? Que se están dejando afuera. Entonces, bueno, yo creo que esa dicotomía es la que se ejemplifica en el caso FATE, ¿sí? Un poco, muy en resumidas cuentas, pero tampoco tenemos tantos minutos, pero bueno, un poco la dinámica va por ahí, ¿no? Bueno, yo les quería consultar cómo entonces estructurar una cartera con todo este contexto que estábamos hablando. Bueno, creo que por ahí podemos sintetizar así pasos rápidos como para que vayamos pensando o armando en nuestra cabeza qué hay que hacer. Básicamente lo primero que te tenés que plantear siempre es cuál es tu perfil de riesgo, que suena muy... todo el mundo habla del tema, tenés test que te ayudan, pero fundamentalmente lo que necesitas saber es cuál es tu horizonte, cuál es la moneda en la que vos querés medir tu cartera, si querés tener más pesos en la cuenta, tener más dólares en la cuenta, cuál es el objetivo, que puede ser, no sé, capaz comprarte una casa en X cantidad de años, puede ser tu jubilación, puede ser ninguno también, simplemente un ahorro que vas guardando. Todas estas cosas determinan en gran medida lo que puedes hacer después. Como segundo paso, definís la estructura general de la cartera, que eso implica básicamente cuánto va en renta fija, cuánto va en renta variable, pero que eso te va a determinar el nivel de riesgo de la cartera, por eso es importante. Y después recién pasamos al último paso, que es definir bien qué activo. Si compras acciones de Tesla o de Nvidia o de Amazon. Ese es el último paso. Muchas veces se arranca por ahí de decir, yo quiero tener acciones de este, y vas viendo y le agregas alrededor. Ese es el último de los pasos y es capaz que hasta el menos relevante en muchos casos. Y bueno, y después obviamente el ir reviendo esa cartera y rebalanceando un poco, ¿no? Pero básicamente sería eso. Primero plantearte objetivos, necesidades de liquidez, después tu estructura y ya después empezás a seleccionar los activos. Ese es un poco el caminito que vamos a recorrer, ¿no? A recorrer hoy. Parte más importante, sí, a la hora de definir una cartera, decir, porque por ahí, como dijiste vos recién, que estaba muy bien, no muchas veces lo fundamental es la parte de la selección de activos, sino todo lo previo que se hace, que muchas veces por ahí se subestima. Creo que una de las principales cuestiones inclusive uno de los principales errores que ves en inversiones es el tema de no definir un benchmark, es decir, contra qué vas a comparar tu cartera, ¿no? Que un poco recién lo mencionaste vos. Y eso creo que es como lo fundamental en un contexto como el actual hoy en Argentina, porque vos decís, bueno, ¿qué piso, digamos? Me paro en una variable de dólar, me paro en inflación, me paro en tasa fija, ¿sí? Y bueno, y la respuesta ahí es muy variable, ¿sí? Pero creo que es importante entenderlo uno como inversionista, ¿no? Y más en un contexto como el actual, donde tenés ya como una dinámica muy puntual, donde empezás a ver un sendero bajista de inflación, pero más que eso, porque muchas veces uno dice, che, bueno, mirá, pero si el dólar, ¿y cuál va a ganar más? Es importante saber para qué necesitas ese flujo, para qué necesitas ese dinero, por qué lo invertiste, como dijiste vos recién. Si yo lo necesito para comprar una casa, bueno, pensar en qué variable está atada el valor de esa casa. Si yo tengo una compañía, ¿sí? con insumos que yo los vendo vendo una mercadería que se ata o que depende de la inflación, bueno, ¿cuál es la variable sobre la cual vos tenés que pararte, ¿sí? Y si quisieras tomar riesgo, porque decir, bueno, mirá, yo creo que la tasa fija está unos puntitos por encima de lo que va a ser la inflación proyectada, saber que estás tomando ese riesgo. Pero yo creo que es una de las principales cosas que no se contempla y muchas veces hay mucha confusión, ¿no? en lo que es el mercado. Yo no sé si vos coincidís ahí, pero creo que la principal confusión que tenemos hoy nosotros es esa. Es decir, si no está definido eso, es como que después no se puede construir mucho sobre... Sí, tratar de evitar el descalce de plazos por un lado, de monedas. Eso aplica, por ahí es más fácil verlo quizás en empresas, pero también nos aplica a las personas humanas. Yendo al descalce de monedas, que es el que vos planteabas también, si vos tenés que pagar algo en dólares y si empezás a invertir en pesos, estás asumiendo el riesgo de que el tipo de cambio se modifique y te genere una ganancia o una pérdida.
vos podés tener tu visión de el dólar está caro o barato y tomar la decisión, pero estás asumiendo un riesgo y estás tomando una posición, ¿no? Por ahí lo más conservador es hacer algo en dólares, una inversión en dólares y mantenerte en dólares porque eliminaste uno de los dos riesgos. Después vas a tener el riesgo del activo que elegiste, ¿no? Ponele que decís, de acá a un año tengo que pagarle a un proveedor en dólares. Bueno, ¿qué hago durante ese año? Puedo poner un fondo común de inversión en dólares, por ejemplo. Bueno, ahí eliminaste el riesgo de que el tipo de cambio suba o baje porque te va a dar igual el precio del dólar. Vos tenés que pagar, no sé, $1.000 y vas a retirar dólares. Y bueno, te queda el riesgo de tu fondo, ¿no? En este caso. Pero es importante distinguir los dos riesgos porque a veces pasa mucho que, no, el dólar está caro, el dólar está barato y compro o vendo. Y mi negocio está en pesos o mis ingresos están en pesos, tengo que pagar la tarjeta en pesos, cosas así, ¿no? Inclusive te digo, tenés herramientas como justamente los fondos comunes de inversión que funcionan muy bien, ¿sí? Pero bueno, lo recomendable muchas veces es leer, ¿sí? el resumen, el prospecto, digamos, de ese fondo para ver en qué está invertido y en qué moneda y a qué plazo. Porque te soy honesto, yo lo he visto en la práctica profesional de muchas compañías, inclusive compañías que facturan varios millones de dólares, que meten a lo mejor dinero de no sé, de algo que está o que tienen que está destinado a lo mejor a materia sueldos y lo meten en fondos que tienen, sí, en dólares, ponele. En dólares que tienen algo de renta variable y vos empezás a ver eso y decís, bueno, pará, esto no está bien definido y a lo mejor por un plazo de 3 meses. Entonces decís, no, pará. O sea, paremos un poquito. Sí. Entonces, yo creo que son esas las cosas que uno tiene que tener muy claro a la hora de invertir, porque no se trata a lo mejor de sofisticar mucho, ni tampoco de comprar y vender acciones, sino más bien es algo más decir, bueno, cuál es el objetivo que tengo, cuál es el horizonte temporal que voy a definir, y bueno, ¿qué es lo que quiero cubrir? ¿Sí? Bueno, me diste el pie para ir al descalce de plazos, porque eso pasa mucho también. Tenés que, si tu horizonte es un año... porque tenés que, de nuevo, es más fácil verlo con empresas. Si le tenés que pagar a un proveedor, lo llevo más corto, le tenés que pagar a un proveedor a 30 días y no compres acciones que son un instrumento de largo plazo, o no compres un bono que vence en 8 meses. Te puede salir bien, pero estás asumiendo el riesgo de que vos después ese bono lo vas a ir o esa acción lo vas a ir a vender al mercado y el precio te puede haber cambiado. En cambio, si vos colocás a un mes y calzás ese pago que tenés que hacer en un mes con un instrumento que vence un mes, esto es renta fija, te aseguraste un rendimiento y no vas a tener ningún problema. Pero pasa mucho lo que vos decís de no elegir el instrumento que necesitas para el plazo que necesitas. Después, por ejemplo, el ejemplo de una casa, un objetivo más de largo plazo, bueno, podés construir una cartera donde tenés más opciones, tenés más flexibilidad para armarla. Pero si vos tenés que hacer pagos a corto plazo y no es mucho lo que podés hacer, digamos. Sí, hoy lo que tenés mucho para trabajar es en materia renta fija para compañías, digamos, todo lo que tiene que ver con la administración de capital de trabajo. Bueno, ahí generalmente se dan estas disyuntivas de decir, bueno, ¿qué compras? Contemplar también que adentro uno tiene comisiones por compra y venta, entonces muchas veces decir, bueno, sí, si yo gano esto, pero bueno, tener una comisión de compra y venta te termina comiendo, digamos, la ganancia y uno también la tiene que mostrar o con el cliente o para uno. Entonces, bueno, también contemplar ese tipo de cositas al medio es importante, pero justamente, a ver, en la dinámica actual, con respecto a lo que decías vos recién, no sé, una compañía que tiene una liquidez de muy corto plazo, bueno, a lo mejor hoy la herramienta adecuada sea, no sé, una LECAP con un vencimiento predeterminado, generalmente tiene una comisión bastante baja por la compra, la esperas hasta el vencimiento, al vencimiento tenés tu renta en peso, un dólar que medianamente hoy viene bastante planchado. Ahora, si no viniera planchado, bueno, te tenés que replantear, decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que pagar con este dinero? Porque si está o sea, hoy yo creo que esa disyuntiva, a lo mejor, siendo que ese riesgo lo asumís por 10 o 15 días, no tenés que pensar en eso tanto, o por lo menos no te altera tanto la cabeza y te deja dormir. Si vieras un dólar mucho más volátil, mucho más nervioso, como nos ha pasado, decir, bueno, prefiero renunciar a esa tasa fija y prefiero tener algo de cobertura en dólares, porque a lo mejor lo que tengo que pagar está en dólares. Ahora, si está en pesos, bueno, ya tenés la respuesta. Sí. Es decir, bueno, listo, hago un poquito de tasa. Voy a hacer un paréntesis y un comentario porque también siempre se critica mucho, lo he visto muchas veces, que critican que el carry trade dé ganancias. Porque siempre, ¿cómo puede ser que vos invertís en pesos y ganás 7% en un mes, 3% en un mes, lo que sea? Lo que pasa es que tiene un riesgo ese carry trade, ¿no? Obviamente que te tiene que pagar una tasa y bastante atractiva, porque estás asumiendo el riesgo de estar en pesos con un dólar que en cualquier momento te puede subir un 10% en
una semana, ¿no? Entonces, a veces se ve como negativo el hecho de que un carry trade o una inversión en pesos te dé una ganancia más alta que lo que sube el dólar. Pero es totalmente razonable porque estás tomando un riesgo adicional. Lo más lógico es que te dé una tasa por lo menos distinta de cero, que por lo menos sea positiva. Sí, bastante más. O sea, como decís vos, tiene que ser muy positiva como para que valga la pena, claro, el riesgo. Y en general va a ser así, porque acá en finanzas todo el riesgo que tomes se ve recompensado por una rentabilidad por lo general, ¿no? Entonces, cuanto más ganes plata es porque estás arriesgando mucho. Si el carry trade está pagando mucho es porque efectivamente estás asumiendo un riesgo grande. Es más, inclusive hagamos un ejemplo de decir, bueno, si yo tengo un dólar que está planchado, invierto en un bono en dólares que me rinde, vamos a decir, un 10% como para que sea fácil, y tengo un dólar que por otro lado, el peso, que por otro lado lo veo también planchado, pero el título me paga un 10%, no voy a asumir el riesgo de estar en peso, pero ni aunque me pusieran una 9 milímetros en la frente. O sea, creo que la decisión más sensata sería, me voy a parar en dólares, porque sé que es la moneda dura, contra la cual me voy a medir, y me va a rendir un 10%. O sea, entonces un poco, bueno, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cuánto me debería rendir este título en pesos para yo asumir el riesgo de pararme en pesos, sabiendo que hay una inflación, sabiendo todos los componentes que hay adentro, y que eventualmente ese tipo de cambio que está del otro lado se me puede llegar a mover? Porque si el tipo de cambio ya se me mueve y me rinde un 10% más el movimiento del tipo de cambio, bueno, yo perdí como la guerra parado en peso. Entonces, un poco cuando uno hace ese famoso carry trade, lo que tiene que ver es esto, es esta variable, y bueno, cómo juega eso contra la inflación y contra el tipo de cambio, ¿no? Manu, ¿qué variable hoy define más la cartera? ¿La inflación, el dólar o la tasa? Y definitivamente es la tasa, ¿sí? En la economía como está planteado hoy, con un dólar que está bastante calmo, vamos a decir, controlado, un poco lo que va marcando el pulso de las carteras de inversión es la tasa de interés. Siempre va siguiendo de cerca la variable inflación, obviamente, y ves que no se te vaya, pero en un sendero bajista de inflación, ¿sí? Con un dólar que está planchado, lo que está marcando el ritmo de la economía actual es la tasa de interés, y un poco, bueno, es lo que viene por ahí generando cierto valor, por lo menos en compañías que invierten a muy corto plazo, vamos a decir, en dólares vienen bastante bien, ¿no? ¿Creen que es momento de asumir riesgo o de ser más defensivos? Y pasa que eso depende mucho justamente de la estructura de tu cartera. Si sos un inversor muy conservador y es muy poco el riesgo marginal que podés asumir nuevo, digamos, o que deberías asumir. En general me parece que hoy el mundo tiene una tendencia hacia tomar más riesgo porque, bueno, las tasas de interés que te ofrecen los bonos del Tesoro de Estados Unidos son más bajas, las tasas de la renta fija en general son más bajas, entonces hay una tendencia natural de los inversores a buscar activos de más riesgo, buscando capturar más rentabilidad. Inclusive, ¿no?, en Argentina, ¿no? Inclusive dentro de Argentina, porque si vemos bien global, el inversor hoy está apuntando hacia países emergentes que son más riesgosos. Y Argentina, si bien no somos emergentes, estamos en la categoría de mercados más riesgosos. Como argentinos no estamos exentos a eso, si bien nuestras decisiones son un poco distintas, pero apunta hacia ese lado, hacia tener más inversiones en Argentina. Me parece que es un buen momento para hacerlo. Aparte, Argentina tiene particularmente un punto no menor, que es una economía que se va estabilizando, con un riesgo país que va bajando, entonces todo eso te ayuda a que los activos argentinos suban más, con lo cual es un buen momento para tomar riesgo, pero de nuevo, siempre va subordinado a tu cartera, ¿no? A esa manera en que vos pensás la cartera. Que por poner un ejemplo, lo más estándar y lo óptimo es el famoso portafolio 60-40, que es por ahí algo así como genérico para todos. 60% acciones, 40% renta fija. Es un perfil un poco agresivo, pero es lo que los estudios marcan que es lo más eficiente. Después, si vos sos más conservador, bueno, te posicionás por ahí quizás 60 en renta fija, 40 renta variable, o incluso 80 renta fija, 20. Lo hemos visto también. Tal cual. Ese es como el punto medio, sería mitad y mitad, y de ahí te vas moviendo. Si sos más agresivo, te vas a un 60-40, 70-30 para un lado o para el otro, ¿no? Te vas moviendo en esos espectros. Y después, bueno, podemos pasar quizás a un poco la selección individual, porque dentro de la parte de renta fija podés optar por bopreales, podés optar por bonos soberanos de Argentina, podés optar por bonos del Tesoro de Estados Unidos, también para el caso de los inversores argentinos, y por el lado de acciones podés inclinarte por fondos, por acciones
globales de Estados Unidos, de China, de Brasil, de Argentina. Siempre obviamente las argentinas son más riesgosas, pero bueno, podemos ir haciendo un doble clic en esos ítems, si te parece. Genial, chicos, súper claro todo. Así que bueno, si les parece, Bueno, cortamos por acá, por así ahí. es. ¿Ah? Nos vemos Bueno, la semana que viene. nos vemos la semana que viene.